Hola, muy buenas tardes, noches a todos. La verdad es que es un gusto compartir con ustedes a distancia, pero lo más cercano posible de todos, reconociendo, como siempre, el trabajo que todos han tenido para lograr contener, esperemos, lo último de la pandemia. Un abrazo para todos. Y muy agradecido de que nos acompañen al inicio, el primer día de nuestra Semana Nacional de Asma. A partir de hoy tendremos varias charlas dirigidas al tratamiento, al óptimo tratamiento, al mejor tratamiento de nuestros pacientes con asma. Aquí están los días y la dinámica va a ser, estará algún moderador en todas las charlas y tendremos una sesión interactiva al final con los profesores en vivo, para los cuales les pedimos que nos envíen sus preguntas. Y además tenemos algunas preguntas preparadas tanto para ustedes como para los profesores. Agradecer sin duda a nuestros patrocinadores, que siempre es muy importante que nos acompañen. Cada día está patrocinado por algún laboratorio de industria farmacéutica. Insisto, muy agradecido por el interés académico que siempre redunda en la mejor atención de nuestros pacientes respiratorios y específicamente con asma. El día de hoy nos acompañan muy buenos amigos y expertos en el tema, y voy a compartir con ustedes a los profesores que están el día de hoy, empezando por la doctora Marisol Arroyo. Ella es médico adscrito Montserrat Arroyo. Ella es médico adscrito en la Clínica de Asma del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. También tiene alta especialidad de trastornos respiratorios del dormir. Es neumólogo de adultos. También saludo al buen amigo Burlevi, conocido ya por muchos de nosotros, experto en asma y EPOC y en enfermedades respiratorias. Él trabaja para el laboratorio GlaxoSmithKline. Y también al buen amigo Sergio Monraz, neumólogo joven, muy destacado, con alta especialidad en fisiología y terapia respiratoria, coordinación de atención médica en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, vicedirector de fisiopatología de ALAT, y la verdad es que es un gusto compartir con ellos la tarde del día de hoy. Vamos entonces a compartir ya las charlas. A continuación vamos a hacer una pequeña semblanza una pequeña semblanza y un resumen de las generalidades de asma. Nuevamente agradecido. Yo soy el doctor Jesús Vázquez. Yo soy médico neumólogo egresado del Hospital General y actualmente presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Insisto, un gusto poder compartir con ustedes. Estos son los puntos que platicaré en los siguientes minutos. La definición, la descripción del paciente asmático, un poquito del diagnóstico. El diagnóstico diferencial, les presentaré un caso que he compartido con los médicos del INER, y las conclusiones, y daremos paso a las siguientes charlas. Dentro de la definición, y esto es de Gina, es una enfermedad heterogénea, usualmente caracterizada por inflamación crónica de la vía aérea. Y esta heterogenicidad es parte de lo que es fascinante de la enfermedad. Sin duda tenemos pacientes asmáticos muy distintos, variables, de paciente a paciente, de época a época, distinto cómo se presenta en los adolescentes, distinto cómo se puede presentar en ese mismo paciente en la edad adulta. El grupo de asmáticos de inicio tardío son muy interesantes, en fin. Se define y se acompaña por la historia de síntomas respiratorios como sibilancias, disnea, opresión torácica y tos, y esto asociado a limitación variable del flujo respiratorio. Dentro de la descripción de esta enfermedad, bueno, pues debemos decir y recordar que es una enfermedad común y puede afectar, dependiendo la zona geográfica, desde el 1 hasta el 18% de la población. Mencionar que en nuestro país
Posiblemente toda la península de Yucatán es donde más pacientes en proporción hay, y seguidos por algunas zonas como la costa del Pacífico, el Sinaloa, Puerto Vallarta, en Jalisco, en Nayarit, y también es una zona geográfica frecuente que es el estado de Morelos, específicamente Cuernavaca, caracterizada por estos síntomas que ya se mencionaron, pero que son muy variables. Hay pacientes que tienen todos, sibilancias, disnea, presión torácica y tos, pero algunos pacientes solo tienen alguno de estos y hay que pensarlo. Además, el cuadro clínico es variable en intensidad y en duración, y esto también lo hace interesante porque tenemos pacientes que pueden estar con agudizaciones o con síntomas todo un año y el siguiente año estar mejor, o estar muy mal en cada invierno, 3 inviernos consecutivos y los siguientes 2 inviernos estar mejor, y es parte de, insisto, lo heterogéneo de la enfermedad. La duración también, pues sabemos que hay pacientes que tienen alguna crisis o síntomas de un mes una vez al año y otros que permanentemente todo el año lo pasan mal. Sin duda, se acompaña o se dispara a veces por ejercicio, exposición a contaminación. Les debo decir que la Ciudad de México ahora estamos en contingencia ambiental y eso quiere decir que hay que recomendarles a nuestros pacientes asmáticos y con EPOC y con fibrosis pulmonar que traten de exponerse lo menos posible a estar en el ambiente. La exposición a alergenos, que bueno, eso depende también de la zona geográfica. Eh, Sin duda la época de polinización los puede poner peor. Los cambios de clima, de calor a frío específicamente, o cuando empiezan las lluvias, también pueden ser disparadores. Y las infecciones, que bueno, pues lo sabemos, cualquier infección, y en especial virales, pueden disparar síntomas o una crisis en el paciente asmático. Los síntomas, es muy interesante, pueden mejorar espontáneamente, lo sabemos, o estar ausentes por semanas o meses. Bueno, sin tratamiento, que lo hace parte de esto interesante de cómo se presenta cada paciente asmático. Recordar que nuestro país parece que tiene una baja prevalencia, y digo parece porque no estamos del todo seguros. Hay algún estudio hecho por el INER hace algunos años ya en escuelas primarias que encontraron que en el Valle de México posiblemente hasta el 10-12% de los niños podían tener asma, o por lo menos algún episodio de tos con sibilancias nocturnas, o por lo menos una crisis de algunas semanas de síntomas. Sin embargo, a pesar de que esta baja prevalencia parece que existe en nuestro país, penosamente somos un país con alta mortalidad por asma. Y eso desde hace muchos años se considera un grave problema, porque no deberíamos ver pacientes muriendo por asma. Con los tratamientos que hay hoy, deberíamos no ver pacientes con muertes por asma, y desafortunadamente lo vemos en todos los medios. Las exacerbaciones entonces del paciente asmático pueden poner en peligro la vida de este enfermo. Existe una hiperreactividad de la vía aérea relacionada a estímulos directos o indirectos, y también a la inflamación crónica de la vía aérea. La inflamación suele ser persistente, aún en ausencia de síntomas, que lo hace también interesante. Es decir, el paciente puede parecer y sentirse bien y posiblemente no tener síntomas incluso, podría tener una función normal, pero pueden mejorar o normalizarse con el tratamiento. Y estos son pacientes que a veces tenemos, insisto, que se sienten bien, que les hacemos una espirometría simple y pudieran parecer normales, pero a la hora de poner un broncodilatador tienen ganancia. Este es el paciente que vemos a veces. La historia natural, es decir, a largo plazo, es muy variable. Hay pacientes que fueron asmáticos en la infancia y en la adolescencia y no regresa la enfermedad, pareciera que se curaron. Otros empiezan en la edad adolescente y puede ser que cuando sean adultos jóvenes se terminan los síntomas, y otros permanecen asmáticos o con crisis intermitentes a lo largo de su vida. Otros empiezan tardío. Esto es muy, muy variable. En México, insistir que hasta el 12% de los niños entre 6 y 12 años tienen o han tenido un episodio de tos, sibilancias y disnea. Los pacientes, parece que en promedio el 16% de los casos se remite este asma, aunque hayan sido asmáticos activos,
se remiten el 16% más o menos, que bueno, también es interesante cómo pueden curarse al paso del tiempo. Y esta es una imagen clásica donde vemos la diferencia de una vía aérea normal a su lado izquierdo y una vía aérea con asma, donde no solo la inflamación, y aquí están los dos contextos del paciente asmático y el daño en la vía aérea, donde no solo la inflamación de la capa interna de la vía aérea, sino también la gran hipertrofia muscular que presentan estos pacientes son problema. Y a veces el paciente, y es parte de lo que vemos, el paciente se aguanta los síntomas, el paciente no tiene buen apego, el paciente solo usa rescate, y esto es, insisto, lo que le pasa. Y vale la pena porque el paciente lo tiene que entender, le cuesta trabajo porque solo a veces se siente mal, y si a veces se siente mal y usa un rescatador y se siente bien, no ve a veces el enfermo la necesidad de usar tratamiento de mantenimiento, y a veces hay que decirle, bueno, esa consecutiva presentación de síntomas lo que va a generar es que el músculo lo mantiene activo, y como cualquier músculo activo y haciendo ejercicio y esfuerzo, se va a hipertrofiar y la vía aérea se va a dañar, aparte de la inflamación, insisto. Los fenotipos son todo un área interesantísima del paciente con asma. Tenemos el paciente con asma alérgica pura, y es el paciente que se conoce desde niño o de la adolescencia, el adulto joven, que sabe que la exposición a algún alergeno le va a disparar asma. Y aquí es clásica la exposición a animales, en especial gatos, conejos, caballos, pastos, tintes, colorantes, frutas, en fin. Aquí es muy interesante ese grupo. Tenemos un paciente de asma no alérgica, donde el paciente no conoce ningún factor y de repente llueve y le da asma. Hace ejercicio y le da asma. Tenemos otro grupo, el asma de inicio tardío. Les debo decir, no tengo muchos años de neumólogo, pero este es mi año 27. Cuando yo me formé en el Hospital General, los textos entonces decían que no había asma después, no digamos de los 40, decían que no había asma después de los 21 años, de inicio después de los 21 años. Cuando empecé yo a ejercer la neumología, los textos cambiaron a decir que parecía que había algunos pacientes, y esto decían que era anécdota, que había pacientes que iniciaban después de los 40, y bueno, hoy sabemos claramente que es un fenotipo formal, asmáticos que empezaron después de los 40 años, que nunca tuvieron algún factor alérgico, ni ningún disparador como tal antes. Y hay pacientes que debutan asmáticos después de los 40 y después de los 50 y después de los 60. Entonces, un grupo también de reto terapéutico. El asma con limitación persistente al flujo de la vía es este asmático penoso que ha tenido tal cantidad de inflamación y de hiperreactividad y de hipertrofia del músculo liso que tiene una terrible remodelación y les va mal. Son pacientes que están muy activos en disnea. Y por último, un problema, pues yo creo que en toda Latinoamérica, en todo el mundo, pero en nuestro país no se queda nada atrás, es el asmático que se acompaña de obesidad. Hoy sabemos que el tratamiento, los broncodilatadores y los esteroides inhalados funcionan menos en el obeso que en el no obeso. Y es un grupo muy complejo porque la pasa mal de síntomas, pero tiene que perder peso, y el paciente, sabemos las dificultades para que un obeso, y no digamos un gran obeso, pierda peso y puede entonces estar mejor. Y penosamente, insisto, nuestro país tiene una gran cantidad de obesos y muy malos hábitos alimenticios. Entonces, recordar que este paciente tiene hiperreactividad de la vía aérea con inflamación crónica. Esta inflamación suele ser persistente aún en ausencia de síntomas o con función pulmonar normal. Pero ¿cuál inflamación? Y esto también tenemos una buena cantidad de información y algunos años en investigación, y hablaremos el resto de la semana de la inflamación del asma. Y en general es la inflamación T2 y la no T2. Decir que la no T2 es, entre comillas, rápido, es generada por neutrófilos y es el asma no alérgica, pero también tenemos un grupo de pacientes con inflamación T2 que involucra al sistema inmune innato y al sistema inmune adquirido, que tiene que ver con células linfoideas y linfocitos. Estos presentan una sobreregulación de citoquinas tipo 2, en especial interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, y inmunoglobulina E, disfunción de barreras de epitelio y epidermis. Aquí esto lo podemos medir
y encontrar a través de la medición del feno, la fracción exhalada de óxido nítrico, midiendo también inmunoglobulina A y eosinófilos séricos o en expectoración. Y esta es la clásica asma alérgica o asma eosinofílica. Bien dicho por grandes expertos, posiblemente hoy hay que decirle al paciente, no solo tienes asma, sino tienes asma eosinofílica, neosinofílica, en fin. Pero este es el origen, insisto, en la semana se hablará mucho más de esto porque es un área también terapéutica muy importante. El diagnóstico, bueno, hay que sospecharlo en pacientes que tienen disnea, sibilancias o presión torácica o tos. En pacientes en especial con más de uno de estos síntomas hay que pensar que el paciente puede ser asmático. Suelen ser síntomas que empeoran en las noches o temprano en la mañana, síntomas que varían en tiempo e intensidad y síntomas que tienen disparadores, en especial infecciones, como ya lo mencionamos, el virus y en especial la gripe, el ejercicio, los alergenos, cambios de clima, incluso reír fuerte, el paciente empieza con broncoespasmo riendo, por exposición a irritantes como humos, sin olvidar el cigarro, y olores fuertes, ya sea químicos, florales. Y bueno, esta foto, les insisto, hoy estamos en contingencia en la Ciudad de México y así puede ser el Valle de México de cambiante y terrible. Estas son las fotos de una de las peores épocas de contingencia, hace 5 años, pero ven cómo en 4 días de estar muy limpio por unos vientos terribles que tiraron árboles, tiraron anuncios espectaculares, bueno, a 4 días después estar a ese nivel de contaminación. ¿Cuándo es menos probable la enfermedad? Bueno, pues cuando la tos es el único síntoma, cuando el paciente tiene expectoración como único síntoma de expectoración crónica, cuando hay disnea asociada a mareo o vértigo y parestesias, cuando hay dolor torácico y no sopresivo, sino es lateral o es posterior, o cuando hay disnea inducida por ejercicio, pero con respiración ruidosa. Aquí es menos probable el diagnóstico de asma. Y sin duda, bueno, el diagnóstico hay que hacerlo, por lo menos aquí voy a hablar de adultos exclusivamente. Les debo decir que tenemos un día de asma en pediatría. Es la primera vez que se incluye en nuestra Semana Nacional de Asma y vale la pena verla, hablada por neumólogos pediatras expertos. Pero bueno, en adultos, el diagnóstico lo debemos hacer con espirometría simple y con broncodilatador. Vale la pena mencionarlo, igual que en EPOC. Aquí tenemos que encontrar en esta espirometría obstrucción reversible. Esto quiere decir que podemos tener un FEV1 disminuido y la relación FEV1-FBC disminuidas, pero más de 0.75 o más de 0.80, porque si no, este paciente tiene obstrucción fija y puede tener EPOC. Y a la hora que usamos el broncodilatador, debemos ver una mejoría. Aquí es donde la obstrucción se vuelve reversible y la mejoría debe de ser con un incremento del FEV1 del 12% o 200 mililitros. Y cuando tenemos todavía menos duda que el paciente tiene asmático es cuando la mejoría es mayor al 15% o más de 400 mililitros. También vale la pena, cuando es posible, porque esto se ve muy de recomendación y de libro, que 4 semanas después del diagnóstico y con tratamiento, respecto a la espirometría basal, tengamos un paciente con una mejoría de P1 también de más de 12% y más de 200 mililitros, insisto, con respecto a la basal en la espirometría simple. Sería ideal, es complicado hacerlo, pero bueno, cuando se puede, vale la pena medirla. Pero así es como se hace el diagnóstico final y formal del asma en los pacientes. Y les pongo algunos ejemplos donde tenemos, por ejemplo, este es un paciente de 50 años que no fuma, que tiene disnea, y hacemos, bueno, la parte de la izquierda tenemos una espirometría donde el paciente debería poder exhalar en la capacidad vital funcional 3 litros 600, solo sopló 2 litros 800, que corresponde al 78%. Debería poder exhalar en un segundo 2 litros 970, solo exhaló 2 litros 250, que corresponde al 75%, y tiene una relación FEV1-FBC del 79%. A este paciente le damos broncodilatador y vean cómo gana.
de 2 litros 860 sube a 3 litros 220, es decir, ganó más de 300 mililitros, que corresponde al 12%. Y también en FEB1, de 2 litros 250 ganó a 2 litros 540, más de 200 mililitros, y es el 13%. Entonces, este paciente tiene obstrucción reversible al uso de broncodilatador, y con esto hacemos el diagnóstico de asma. Vale la pena mencionar que el paciente de 50 años fuma, pero si no tiene obstrucción irreversible, no tiene POC. Es decir, este paciente lo que tiene es asma. Claro, hay que recomendarle, obviamente, que deje de fumar. No solo que le baje, como suelen muchos médicos decirle, mira, bájale, no. Al paciente hay que recomendarle que deje de fumar. Aquí tenemos otro caso, igual un paciente que sopla en capacidad vital 4 litros 280, que es su 70%. En FEB1, el volumen exhalado del primer segundo, sopla 2 litros 700, que es el 56%. Y vean qué interesante, porque la espirometría simple, la relación está en 64%. Y entonces usamos broncodilatador y lo llevamos a una ganancia de más de 500 mililitros en capacidad vital y casi 600 mililitros en FEB1. Y aquí vale la pena mencionar, se queda en 69% este paciente en la relación FEB1 en FBC. A este paciente sí vale la pena hacerle pronto, en 4 semanas, en 8 semanas, otra espirometría. Este paciente no fuma, y entonces la posibilidad de que sea asmático con cierto nivel de remodelación por la cronicidad de la enfermedad es alta, pero vean la ganancia en porcentaje, insisto, sobre todo el FEB1, subir de 2 litros 700 a 3 litros 300, que es el 21% de ganancia, es muy importante, y este paciente debe mejorar mucho su calidad de vida con el uso del tratamiento. Otro caso donde un paciente tiene 1 litro 760 de capacidad vital, 1 litro 590 de FEB1, y con broncodilatador también tiene una ganancia muy importante de 1 litro 760 a 2 litros 240, y de 1 litro 600 a prácticamente 2 litros. Muy buena ganancia. Establecemos que este paciente tiene también asma, y bien interesante, también es un fumador y no tiene POC, solo tiene asma. Y un último caso, perdón, está un poco borrosa la imagen, también una mujer que fuma también, no fuma tan fuerte, pero fuma. Entonces, tenía 56 años, de 3 litros 60 de capacidad vital y 2 litros 300 de FEB1. Pues vean la ganancia otra vez muy impresionante, de más de medio litro, casi 900 mililitros de capacidad vital. Se fue de 3 litros 600 a 4 litros y medio, y de 2 litros 300 a casi 3 litros, casi 700 mililitros de FEB1. Una ganancia muy, muy importante, y sin duda esta paciente tendrá una buena mejoría en su calidad de vida. Dentro del diagnóstico también hay que buscar algunos detalles, la historia familiar, sobre todo de alergia. Es importante preguntarle específicamente, porque sabemos que en los pacientes que han tenido urticaria, que tienen rinitis alérgica, conjuntivitis, dermatitis, pues la posibilidad de también tener dentro de la familia asma es muy alta. Recordar, sin duda, la exploración física es muy importante, pero podemos encontrar un paciente con exploración normal. No necesariamente debemos tener sibilancias en este paciente, porque esta variabilidad, si el paciente se pone mal solo en las noches y lo revisamos a las 12 del día, puede ser que esté perfectamente normal, y viceversa, si el paciente amanece mal y lo revisamos a las 6 de la tarde, puede ser que su exploración sea normal, y eso no excluye la posibilidad de asma. Recordar también entonces que la función pulmonar puede ser variable. El paciente inducido por frío en el invierno la pasa mal y le hacemos una espirometría en junio, y puede ser que la espirometría en junio esté bien y en octubre o noviembre, que empiece el frío, esté mal. Y así es el asma. Recordar además, eso es muy importante siempre, que el paciente cada vez que viene, y sobre todo el que ya está conocido como asmático, siempre hay que valorar y revalorar el diagnóstico, el control de síntomas, si está inhalando algo, que lo inhale bien, cuál es la preferencia del paciente. El paciente a veces nos enseña, nosotros le podemos decir, usa este inhalador, es muy cómodo, es muy fácil, y
y el paciente nos dice, no, ese no me gustó, yo me sentía mejor con otro. Hay que escuchar también al paciente. A veces hay que ajustar las dosis de medicamentos, hay que volver a preguntarles estrategias no farmacológicas, por ejemplo, en el obeso, o el paciente que fuma, o el joven o el niño que está expuesto a tabaco pasivo. Hoy un gravísimo problema el cigarro electrónico en todo el mundo, y nuestro país y toda Latinoamérica tiene un grave problema por los vapeadores que no están regulados. No están aceptados, pero no están prohibidos tampoco, y eso ha sido muy problema. Penosamente hay colegios donde vende la tiendita vapeadores, y entonces compran los niños o los adolescentes, compran la tiendita, los maestros compran la tiendita, y los papás de los alumnos también compran en la tiendita de la escuela sus vapeadores. Entonces, un grave problema. Y siempre estar al pendiente de la respuesta en los síntomas, si el paciente está exacerbado o solo tiene algunos síntomas habituales, si el paciente tiene efectos secundarios del tratamiento, en fin, y hasta dónde es posible estar siguiendo la función pulmonar de estos pacientes. Dentro de esta evaluación diagnóstica del paciente, bueno, tenemos asma leve, moderada y grave. El asma leve es la que se controla bien con esteroide inhalado y formoterol por razón necesaria, con esteroide inhalado a mantenimiento. El asma moderada es el paciente que ya requiere esteroide inhalado a dosis media o alta con un beta-agonista de derivación prolongada y de mantenimiento. Y el asma grave es la que requiere dosis altas de esteroide, que ya no se controla bien. Aquí el teotropio sin duda puede tener una utilidad que lo veremos a lo largo de la semana. Muy importante, terapia triple. Aquí es muy importante estar al pendiente y tratar de ser necesario la rinitis alérgica, la sinusitis, y recordarle al obeso que debe perder peso. Tenemos el asma no controlada. Puede ser no controlada porque el paciente usa una mala técnica en la inhalación, puede ser porque tiene poca adherencia o que tiene otra cosa, además de asma, o a lo mejor no es asma. Hay que confirmar si tiene o no comorbilidades, si hay exposición o hay factores de riesgo laboral y contaminación, en fin. Y el asma grave hoy sabemos que pues, son pacientes que desafortunadamente no responden bien al tratamiento, son que requieren terapia triple y les cuesta mucho trabajo, están muy sintomáticos, y por ahí más o menos el 4% por lo menos de todos los asmáticos tienen asma grave, y esto toma un reto. Hablaremos esta semana también de este concepto de asma grave. Importante los cuestionarios, de ser posible usar los cuestionarios, por ejemplo el ACT, donde sabemos que es muy fácil de llenar y donde sabemos que el paciente que tiene 19 puntos o menos tiene pobre control de su asma. El diagnóstico diferencial no debemos dejarlo pasar. Sabemos los pacientes que tienen EPOC, en especial los adultos, la fibrosis quística en jóvenes, cardiopatías congénitas, deficiencia de alfa-1 los cuerpos extraños de insuficiencia cardíaca, tumores, embolismo pulmonar, en fin. Tenemos que estar también al pendiente y seguros. El paciente puede tener más de una patología, tenemos que estar al pendiente de esto. Les pongo rápidamente un caso, una joven de 13 años con historia de gripe sin nariz, con obstrucción y congestión frecuente, tos seca intermitente de más de un año, sibilancias nocturnas de 8 meses, disnea de esfuerzo de 5 meses. Bueno, pues la verdad es que parece asma. Clínicamente tiene sibilancias bilaterales, inició formoterol budesonida con esteroide nasal, y con esto esta joven en las siguientes semanas tuvo mejoría en síntomas nasales, en tolerancia al esfuerzo, en disminución de sibilancias nocturnas, y estaba pendiente en inicio de semanas hacer una espirometría. Cuando 4 semanas exactamente después, un día debuta con enfisema subcutáneo en cuello, cara anterior de tórax, hace cianosis central y distal, satura 81%, tiene tos, tiene estertoras, sibilancias audibles, disnea de reposo. Y bueno, aquí sorprende, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Estaba mejor, parecía una asmática habitual, insisto, estaba mejor las primeras 3 semanas, y la 4ª semana ocurre esto. Esta paciente se refiere al INER, donde también usa nebulizaciones, usa acción corta, en fin, radiografías al inicio, y esta paciente no mejora y no mejora y no mejora. Entonces hacen esta tomografía,
ahí está el enfisema subcutáneo y penosamente lo que tiene esta joven es un tumor exactamente en la división del tercio inferior de la tráquea hacia el bronquio principal derecho y lo que tiene es un carcinoide. Entonces, insisto, penosamente, porque pues, entra un protocolo completamente distinto, con un panorama no del todo halagador. Hoy está mejor esta joven, pero bueno, insistir en que parecía asma sin duda y no lo fue. Entonces, las conclusiones: es una enfermedad inflamatoria y crónica, es frecuente, tenemos que pensarla, tenemos que estar pendiente de esto, puede estar subdiagnosticada y subtratada. Tendemos como médicos, como sistema de salud, a que el paciente mejora y le decimos deja el tratamiento. Y ese es un error. El paciente, hay que decirle que lo peor que puede pasar es que tenga que usar tratamiento un buen tiempo de su vida con tal de que esté bien. Recordar que hay disparadores, no olvidar el tabaquismo pasivo, los vapeadores, la contaminación ambiental son muy importantes y no digamos la obesidad. Tratar de entender y establecer si este paciente pertenece a algún fenotipo. Debemos hacer, por lo menos, insisto, en adultos, en adolescentes, en adelante, una espirometría simple con broncodilatador y el diagnóstico lo va a dar un patrón obstructivo con buena respuesta. No olvidar valorar, ajustar y ver la respuesta y lo clásico que no todo lo que sirva es asma. Muchas gracias y tendremos unos minutos al final para preguntas y platicaremos los ponentes al final. Agradezco muchísimo su atención. Los dejo con la doctora Montserrat Arroyo. Vamos a hablar un poquito de radiología y asma. Muchas gracias y nos vemos más tarde. Buenas noches. Antes de empezar, quiero agradecer al comité organizador la invitación a participar este día con ustedes. Soy Montserrat Arroyo, soy neumóloga de adultos, tengo una alta especialidad en trastornos respiratorios del dormir y actualmente soy adscrita de la clínica de asma del INER. Vamos a ver pruebas de gabinete en asma. Me dijeron que abarcara diagnóstico y manejo de las comorbilidades, entonces no solo vamos a hablar de radiología, vamos a ver cómo podemos abordar para saber si un paciente tiene asma o no y cómo podemos también tratar y abordar las comorbilidades que pudiera llegar a presentar este paciente. También quiero mencionar que no tengo ningún conflicto de interés. Bueno, como ya lo dijo el doctor, el asma es una enfermedad inflamatoria caracterizada por dos cosas, por síntomas respiratorios. Estos síntomas vamos a sospechar que pueda ser asma cuando se presenten dos o más de estos síntomas, variables en intensidad y en el tiempo y de predominio nocturno o matutino, junto con una prueba objetiva que nos ayude a ver la obstrucción variable al flujo aéreo. Lo característico sería encontrar un paciente con una espirometría con obstrucción y respuesta significativa a broncodilatador. Vamos a ver que no siempre va a ser así, pero no por eso tenemos que confirmar sin ninguna prueba que este paciente pueda tener asma o no. Dentro de las alteraciones que podemos encontrar en las pruebas de función pulmonar es una obstrucción variable al flujo aéreo, reversibilidad, variabilidad y una hiperrespuesta bronquial a estímulos externos. Hay dos problemas principales asociados al diagnóstico de asma y es que podemos sobrediagnosticar o subdiagnosticar. El problema de un subdiagnóstico, más o menos entre el 7 a 10% de todos los pacientes en el mundo que tienen asma, pues más o menos entre un 20 a un 73% de estos pacientes asmáticos no están diagnosticados. La causa más frecuente de esto es que el paciente puede subestimar sus síntomas y no los ha reportado a su médico. Otra causa de este subdiagnóstico puede ser que el paciente sí nos dijo los síntomas, pero no pensamos en asma y dimos un diagnóstico distinto. El paciente con asma no diagnosticado pues tiene peor calidad de vida, hay más ausentismo tanto laboral como
académico, entonces esto va a traer consecuencias en calidad de vida. Alguna de las soluciones que podemos plantear para tratar este subdiagnóstico es educar a la población general en qué es el asma, cuáles son los síntomas y cómo se puede diagnosticar, y el uso de pruebas de función pulmonar. También que los pacientes de primer nivel de atención pudieran tener más acceso a estas pruebas, podría ayudarnos a este subdiagnóstico. El otro problema es el sobrediagnóstico que podemos hacer a veces, más o menos entre un 30 a un 35% de los pacientes que diagnosticamos con asma en realidad no es asma. Y esto es porque a veces nos dejamos llevar por los síntomas de los pacientes sin tener una prueba de función pulmonar que nos confirme el diagnóstico. Los efectos adversos del sobrediagnóstico es que el paciente pues va a seguir con los problemas, con los síntomas, porque en realidad no estamos tratando la enfermedad. Va a haber incremento de los efectos adversos de los medicamentos sin que estos tengan ningún beneficio. Son medicamentos en realidad pues caros, entonces también ese es otro problema. Y algo importante es que una vez que el paciente no responde al tratamiento habitual del asma, en lugar de incrementar la dosis en automático, deberíamos plantearnos la pregunta de que si el paciente en realidad tiene o no tiene asma. Gina propone estas pruebas para el diagnóstico. Les decía, lo más característico es que el paciente pudiera tener una espirometría con una relación BF1-FBC menor al límite inferior de la normalidad, con una respuesta positiva a broncodilatador, es decir, después de que le aplicamos 400 microgramos de salbutamol, mejore 12 mililitros y 12%. Si vemos que con esta prueba no podemos hacer el diagnóstico, otra prueba que podríamos hacer es la variabilidad diurna excesiva del flujo expiratorio máximo. Esta medición con el flujómetro se debe de realizar por 2 semanas, medir en la mañana y en la noche al menos 3 esfuerzos y vamos a notar, o el paciente va a notar el mejor esfuerzo que haya realizado. Y si esta variabilidad al término de este tiempo es mayor del 10% según Gina y mayor del 20% según GEMA, pues podríamos también diagnosticar asma. El otro punto podría ser incremento de la función pulmonar tras iniciar tratamiento. El tratamiento que podemos darle al paciente son 40 miligramos de prednisona al día por 2 semanas o dar de 1.500 a 2.000 microgramos de propionato de fluticasona o su equivalente. Y si al término de esta, en el caso del medicamento inhalado de 2 a 8 semanas, vemos que hay un incremento del BF1 de 12% y 200 mililitros o un incremento en el flujómetro de más del 20%, también podríamos decir que el paciente tiene asma. Si con esto no lo logramos, podríamos utilizar retos con ejercicio o metacolina o manitol, también que nos van a ayudar a asegurar el diagnóstico de asma hacia el paciente. Otro de los puntos es una variabilidad excesiva de la función pulmonar entre cada una de las consultas. Esta medida tiene buena especificidad, pero poca sensibilidad. Y aquí es que entre cada una de las visitas que el paciente pudiera llegar a tener con nosotros, ver que hay un incremento del 12% y 12 mililitros en estas visitas. Como les había comentado, a veces incrementamos dosis de medicamento, el paciente no mejora y entonces tenemos que plantearnos la pregunta de que si en realidad lo que estamos viendo es asma o no es asma. Entonces, Gina tiene estos 3 escenarios. Uno de ellos es que el paciente tiene síntomas variables, pero no hay una limitación al flujo aéreo. Aquí nos recomiendan repetir la prueba, repetir la espirometría tras suspender el broncodilatador, al menos 4 horas sin poner SABA, al menos 24
Si utilizamos una combinación de esteroide inhalado más LABA 2 veces al día, pues al menos suspenderlo 24 horas previas. Y si utilizamos una combinación de esteroide inhalado más LABA que se utiliza cada 24 horas, pues tener 36 horas de suspendido el medicamento antes de volver a realizar la espirometría para ver si hay una reversibilidad o no. O podríamos repetir la espirometría cuando el paciente tiene síntomas. Si con estas dos opciones no logramos diagnosticar al paciente, podríamos utilizar el BEF1. Si este es mayor del 70% del predicho, podríamos recomendar hacer una prueba de reto. Si este es negativo, intentar disminuir el tratamiento controlador y reevaluar al paciente en 2 a 4 semanas. Si el BEF1 es menor de un 70%, podríamos intentar incrementar la dosis de los medicamentos y posterior a ello reevaluar síntomas y función pulmonar. El otro escenario puede ser que un paciente presente pocos síntomas respiratorios y una función pulmonar normal. Igual, Gina nos recomienda repetir la espirometría tras haber suspendido los medicamentos broncodilatadores o en el momento en el que el paciente presente síntomas. En este punto también dice que podríamos reducir el tratamiento controlador. Antes de reducir el tratamiento controlador, debemos plantearnos varias preguntas. Una es que si el paciente está en el mejor momento para intentar disminuir el medicamento. Es decir, no hay infecciones, no se va a ir de vacaciones, no está embarazada. La otra es ver si el paciente tiene factores de riesgo que lo puedan hacer exacerbar. Es decir, si estuvo con una exacerbación en el último año, si hay una mala técnica o adherencia a tratamiento, si hay tabaquismo. Siempre que vayamos también a disminuir dosis o idealmente todos los pacientes deben de tener un plan de acción por escrito para saber qué van a hacer, si los síntomas se incrementan. Y una vez que disminuyamos las dosis de los medicamentos, idealmente las siguientes 2 a 4 semanas deberíamos de programar una revisión para evaluar nuevamente el control de síntomas y las pruebas de función pulmonar. Entonces, disminuimos el medicamento si es que el paciente presenta síntomas, si hay una caída de la función pulmonar en este periodo que les había comentado, pues se confirma el diagnóstico de asma. Si es que no hay síntomas y la función pulmonar se sigue manteniendo normal, podríamos suspender el medicamento controlador y vigilarlo. Debemos de vigilar a estos pacientes por al menos un año. Y el tercer escenario que nos plantea Gina es un paciente con disnea y limitación persistente al flujo aéreo. Aquí las guías nos recomiendan intentar subir el paso en el que estemos por al menos 3 meses. En 3 meses reevaluar los síntomas y la función. Y si no hay una respuesta, podríamos intentar derivar al paciente a un centro especializado o considerar que el paciente pueda tener una superposición asma-EPOC. Las guías también tienen ya bien establecido cómo es que debemos de disminuir el tratamiento de control para ayudar a confirmar asma en un paciente. Normalmente como neumólogos, pues nos van a llegar en paso 3, 4, incluso 5, y debemos de saber qué hacer. Es importante saber que podemos disminuir la dosis de los medicamentos del esteroide inhalado entre un 25 a un 50% de manera segura en intervalos de 3 meses y que siempre debemos de tener vigilados a estos pacientes. Hay otros algoritmos en donde nos plantean que si el paciente tiene síntomas respiratorios, poder solicitar una espirometría. Si en la espirometría no hay una obstrucción, podríamos pedir feno. El feno podríamos, está planteado en un nivel de 40 billones partículas por billón, y es que en este punto 40 es donde se ha visto que correlaciona mejor con una espirometría con respuesta significativa a broncodilatador.
Sin embargo, hay que tener en cuenta también que el feno es una prueba que puede estar alterada por otros factores, como puede ser exposición a alergenos, atopia, consumo de tabaco, de café, y entonces tenemos que estar seguros que tratar de disminuir estos factores que puedan sesgarnos un poco antes de hacer la medición del feno. Si es que el feno está en 40 o más, hay que intentar incluso hacer la medición del flujómetro las 2 semanas. Esta guía recomienda un 20%. ¿Por qué? Con 10% es más sensible, pero con 20% de variabilidad es más específico. Ahora, eso fue como cómo ayudarnos a hacer el diagnóstico de asma. Una vez que tenemos confirmado el diagnóstico de asma, tenemos que ver el control de síntomas. Una de las pruebas que podríamos utilizar es el ACT. 20 es el corte para decir que un paciente está controlado. Hay que evaluar también las comorbilidades. Ahorita vamos a ver cada una de ellas y qué estudios podemos pedir. Vamos a evaluar también el nivel de riesgo futuro, no solo de exacerbaciones, sino también de los efectos adversos de los medicamentos que estemos utilizando. ¿Y por qué es importante tratar las comorbilidades? Bueno, el asma es una enfermedad que se debe de manejar de manera multidisciplinaria. Deben de participar neumólogos, alergólogos, otorrinos, gastroenterólogos, reumatólogos, psiquiatras, nutrición. ¿Por qué? Porque si no tratamos estas comorbilidades, a pesar de incrementar la dosis de los medicamentos, pues el paciente no va a tener una adecuada respuesta. El presentar estas comorbilidades predisponemos al paciente a tener el fracaso al tratamiento, empeoramiento de los síntomas, peor calidad de vida, incremento del riesgo de exacerbaciones y mayores costos tanto para el paciente como para los costos sanitarios que pudiera generar. Una de las comorbilidades más frecuentes es la obesidad, y la obesidad también nos va a predisponer a tener apnea del sueño y reflujo. También estos pacientes pudieran predisponerse a tener más alteraciones del estado de ánimo como ansiedad y depresión. Entonces, siempre es importante evaluar de manera conjunta todas estas opciones que pueden o comorbilidades que pueden tener los pacientes. Otra de las comorbilidades son las bronquiectasias, más o menos se presentan en un 3 a un 7% de los pacientes asmáticos. Van a ser más frecuentes en pacientes que puedan tener asma grave, que tengan edad más avanzada o que tengan más tiempo de evolución con el diagnóstico de asma. Y debemos de descartar bronquiectasias en todo paciente que responde mal a la terapia inicial de asma. Ahora, ¿cómo podemos hacer el abordaje de rinitis alérgica? Por ejemplo, en un paciente que sospechemos que pueda tener rinitis, podríamos pedir una IgE específica o pruebas cutáneas, manejo tanto por alergología como por otorrino. Si el paciente pensamos que pueda tener rinosinusitis crónica, es decir, si hay obstrucción nasal, si hay secreción nasal tanto anterior como posterior, dolor facial, reducción en la pérdida de olfato, son como los datos que nos pueden orientar hacia este diagnóstico. Y la rinosinusitis puede ser aguda o crónica y puede haber pólipos o no puede haber pólipos. Entonces, la manera de sospecharla, podríamos utilizar el cuestionario SNOT-22 y de otros estudios que podríamos hacer es una tomografía de senos paranasales en donde podríamos observar el engrosamiento de la mucosa o una endoscopía nasal para ver los pólipos, si hay secreciones, si hay datos de infección o no. Ya les había hablado de las bronquiectasias.
vamos a ver más adelante que la tomografía de alta resolución no es un estudio que se deba de pedir de manera rutinaria, solo en aquellos pacientes en los que no hay respuesta inicial o adecuada al tratamiento inicial del asma, pero no es rutina. Podríamos pensar en un paciente con obstrucción persistente o tabaquismo que pueda tratarse de asma y EPOC. Entonces, dentro de las pruebas que podemos solicitar es DLCO, pletismografía, tomografía de alta resolución para confirmar o descartar la presencia de enfisema. Y ya les había mencionado la apnea obstructiva del sueño. Hay también cuestionarios que nos van a ayudar a ver el riesgo que pueda tener el paciente de tener esta enfermedad. SACS, 1 centímetro por cada centímetro, 1 punto por cada centímetro de cuello, 4 puntos de hipertensión, 3 si hay ronquido, 3 si hay apnea y más de 42 puntos en total, pues el paciente puede tener una probabilidad intermedia de tener esta enfermedad. El estudio de elección para confirmarlo es una polisomnografía. Ahora, otras de las comorbilidades que podemos presentar, que pueden presentar estos pacientes es el reflujo gastroesofágico. También hay cuestionarios que nos van a ayudar a evaluar los síntomas y ver si el paciente puede o no puede tener reflujo. Lo ideal es, como en población general, intentar hacer una prueba terapéutica. Si persisten los síntomas, tendríamos que derivarlo al gastroenterólogo y el gastroenterólogo pues indicará si es necesaria una pH-metría, una endoscopía o una serie esófago-gastroduodenal. De las cosas que tenemos que descartar cuando hay reflujo es la presencia de hernias hiatales. La disfunción de cuerdas vocales es también algo frecuente. Es cierto lo que dice el doctor, no todo lo que silba es asma y es de las cosas que debemos de tener en cuenta al tener enfrente a un paciente que no responde a tratamiento convencional. Esta es la disfunción de cuerdas vocales, pues está caracterizada por una aducción inapropiada de las cuerdas durante la respiración que resulta en una obstrucción de las vías respiratorias superiores y puede provocar sibilancias, tos o presión en el pecho. Hay cuestionarios que nos van a ayudar a evaluar si este paciente puede tener disfunción y el cuestionario se llama Índice de Disfunción de Cuerdas Vocales de Pittsburgh y el diagnóstico lo va a hacer una laringoscopía para ver de manera directa el movimiento de las cuerdas. Algo que no está mencionado aquí, pero que también puede darnos síntomas parecidos, es la estenosis traqueal. Estamos frente a muchos pacientes que estuvieron intubados por coronavirus. Creo que la estenosis traqueal es algo que debemos de tener en mente frente a un paciente que ya estuvo intubado y que posterior a ello empieza a presentar síntomas respiratorios. Ahora, otra de las cosas que otro de los estudios que podemos solicitar para tipificar a un paciente, sobre todo pacientes con asma grave, estos procedimientos pues deberían de poderse realizar en todos los centros especializados. De manera general, vamos a dividir en 2 endotipos a los pacientes con asma grave, endotipos con inflamación T2 alta o T2 bajo. En los pacientes con inflamación T2 alto podemos medir eosinófilos en sangre periférica, esto en una biometría hemática. Se han utilizado distintos puntos de corte. GINA utiliza 150, pero hay otras guías que utilizan más de 300. Siempre debemos de intentar hacer estas mediciones en pacientes que ya tienen tratamiento con la menor cantidad de tratamiento esteroide posible y se deben de hacer al menos 3 mediciones. Otra de las cosas que podíamos solicitar es esputo inducido para ver los eosinófilos. El diagnóstico de una inflamación T2 alta, pues es con un porcentaje de eosinófilos mayor o igual al 2%. En pacientes que ya tienen tratamiento, para clasificarlos en un
fenotipo T2 alto, podemos tener el feno, debemos de tener un feno mayor o igual a 25 partículas por billón y una IgE también alta. No es que estén divididos los pacientes estrictamente en un fenotipo alérgico y uno eosinofílico, y lo ideal, o sea, estaría bien que siempre fuera así, pero en un paciente con antecedentes de atopia podemos encontrar eosinófilos altos también, pero como pensar más que es un fenotipo alérgico, bueno, si hay antecedentes de atopia, si hay sensibilidad a pruebas cutáneas, a alergenos, y un fenotipo eosinofílico con la cantidad de eosinófilos que había mencionado, que es más de 150. Ahora, vamos a hablar rápidamente de imagen. Ya les había comentado que los estudios de imagen no es algo que se deba de pedir de rutina, nos van a ayudar solo en situaciones como muy puntuales y en pacientes, por ejemplo, que llegan a urgencias con una exacerbación de asma, las guías tampoco recomiendan si es que no hay ningún antecedente como fiebre, convulsiones, y uso de drogas intravenosas, como para pedir una radiografía de rutina. Debemos de pedirla solo en los pacientes que no responden a manejo inicial en un servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a descartar otras complicaciones agudas que pudiera estar presentando el paciente en ese momento. De los hallazgos más característicos, pero que no son específicos de asma, que podemos encontrar en una radiografía, va a ser el engrosamiento de la pared bronquial. Es el dato más frecuente que podemos encontrar y más o menos se puede identificar en un 48% de los pacientes. Y otra de las cosas que podemos encontrar en la radiografía es una hiperinsuflación pulmonar. En esta vamos a verla porque hay aplanamiento de los hemidiafragmas, hay incremento de los espacios intercostales y hay en una radiografía lateral podríamos ver un incremento del espacio libre retroesternal. Les comentaba que esto pues son frecuentes, pero no son signos específicos de asma. Ahora, en una sala de urgencias, tras nebulizar al paciente, no responde. Dentro de las complicaciones agudas que podemos pensar es la presencia de un neumotórax espontáneo, neumomediastino, atelectasias, tapones de moco, neumonía, que esto pudiera estar justificando que el paciente no esté respondiendo de manera adecuada a la terapia que ya le dimos. Respecto a la tomografía de tórax, bueno, la tomografía de tórax no es una evaluación de rutina en los pacientes con sospecha, con diagnóstico de asma. Se debe de pedir solo ante una sospecha específica, ante algún síntoma de los pacientes o ante resultados de algunos laboratorios que hayamos pedido previamente y que nos hagan pensar que el paciente puede tener algo más o que vamos a ver algo más en la tomografía. Entonces, o si estamos frente a un paciente con asma difícil de tratar también, podríamos pedir la tomografía de tórax. Los hallazgos más característicos o más frecuentes que vamos a encontrar puede ser la presencia de bronquiectasias, de engrosamiento de la pared bronquial, de tapones de moco, atenuaciones relacionadas con atrapamiento aéreo o atelectasias. Entonces, hay nuevas técnicas que nos van a ayudar a medir el grado de atrapamiento aéreo. Pues, en esta imagen podemos ver una densitometría pulmonar que nos va a resaltar las áreas en donde hay una atenuación, las zonas con menos de 850 unidades Hounsfield que están relacionadas con áreas de atrapamiento aéreo. Ahora, como conclusión, es importante seguir recalcando que no todo lo que silba es asma, que puede haber otros diagnósticos.
ningún síntoma va a ser específico de esta enfermedad y que siempre debemos de tener una prueba objetiva para confirmar el diagnóstico. Debemos de abordar todas las comorbilidades que pueda tener el paciente para tratarlas e intentar que estén lo mejor controladas posible para poder tener éxito en el tratamiento de estos pacientes, que tenemos que fenotipificar a todos los pacientes con asma grave y que los estudios de imagen no son de rutina. Hay indicaciones específicas, sobre todo cuando el paciente no está respondiendo a tratamiento, que es cuando debemos de pedirlo. Y muchas gracias por la invitación. A continuación, el doctor Sergio Monraz y el doctor Gurlevy van a continuar con la presentación. Muchísimas gracias a la doctora Montserrat por su excelente presentación, la doctora Montserrat Arroyo, y también al doctor Vázquez. Entre los dos hicieron una disertación espectacular en esta semana del asma de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía Torácica, iniciando hoy, martes 3 de mayo, que es el Día Mundial del Asma, porque como recordarán, el Día Mundial del Asma siempre se celebra el primer martes del mes de mayo y este año tocó el 3 de mayo. En los próximos 40 minutos me va a acompañar el doctor Sergio Monraz, a quien tengo a mi lado, vía internet. Lamentablemente los dos no estamos en el mismo sitio. Sergio se encuentra en estos momentos en México y yo me encuentro en Panamá. Sergio es neumólogo y es médico especialista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Es vicedirector, además, del Departamento de Fisiopatología de la Asociación Latinoamericana del Tórax, y todos que el Congreso de la LAT o de la Asociación Latinoamericana del Tórax se va a realizar en este año en Perú en el mes de julio. Y además el doctor Monraz tiene una certificación en tratamiento del tabaquismo de la Mayo Clinic. De mi parte, yo soy el doctor Gurlevy, soy neumólogo con una maestría en trasplante pulmonar y hoy en día laboro para GlaxoSmithKline en los últimos 7 años y ese es mi conflicto de interés. Va a ser un reto en los próximos 40 minutos esta presentación. ¿Por qué digo un reto? Porque el doctor Monraz me la puso difícil. Me dijo, vamos a hablar de un tema interesante que es el abordaje terapéutico, pero a través de un modeling study o a través de un modelos matemáticos de cómo deberíamos abordar el asma basado en estudios randomizados controlados y en estudios de modelos matemáticos. Y me dijo, hagámoslo a capela, sin diapositivas. Hagámoslo entonces. Sergio, a tu comentario, ¿qué es un estudio, un modeling, un estudio matemático? ¿Funciona en medicina? ¿Se utilizan este tipo de estudios de modelados en asma? ¿Sí o no? Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias a Gur por la presentación, a Montserrat, al doctor Vázquez y a todos los organizadores, pero sobre todo a todos los que nos acompañan. Y respondiendo a la pregunta que me hizo Gur acerca de los estudios de modelaje, son estudios que a lo mejor no muchos de nosotros estamos familiarizados con ellos, pero cada vez se utilizan más. Son estudios en los que se incluyen o se colocan variables o de conocimientos de estudios realizados previamente. Son modelos matemáticos y estadísticos que, dependiendo de la pregunta que tú quieras resolver, tú vas a ir colocando en ese modelo las variables que, como repito, esas variables vienen ya de estudios que se hicieron previamente y que gracias a esos estudios de modelamiento se han resuelto preguntas difíciles de responder. Por ejemplo, se ha empleado en VIH
qué tanto se puede transmitir el VIH después de una exposición de riesgo y cómo puede evitarse tal vez con un antirretroviral. Se ha hecho estudios de modelamiento en contactos de tuberculosis. Igual para predecir la respuesta a algún fármaco se utiliza mucho en anestesia. Cada vez más vamos a encontrar este tipo de estudios de modelamiento en las guías de práctica clínica. La OMS ya sugiere que estos estudios sean parte de las recomendaciones. Y algo muy interesante también que me encontré, Gura, acerca de los estudios de modelamiento es que incluso un premio Nobel fue en 1952 por Hodgkin. Él explicó el potencial de la conducción nerviosa a través de un estudio de modelamiento. Entonces es algo pues que nos da una fuerte evidencia científica. ¿Qué tan fuerte? Incluso del grado de un estudio de revisión, o sea que es de los estudios, revisiones sistemáticas, que son de los que mayor impacto y que mayor nivel de evidencia científica tienen. Entonces es algo relevante que queremos platicarles de estos estudios de modelamiento. Muchísimas gracias, Sergio. Y tú pusiste en el contexto. Eso es lo que son los estudios de modelamiento. Son estudios matemáticos, son estudios donde se hacen simulaciones. Son estudios donde se hacen simulaciones. Y esas simulaciones se hacen ¿por qué? Porque tú no puedes hacer esos estudios de forma randomizada y controlada. De hecho, tú comentaste un punto importante. La Organización Mundial de la Salud está incorporando a nivel mundial medidas sanitarias a través de estos estudios moderados. Inclusive la FDA tiende a aprobar moléculas a través de este estudio o estos tipos de estudios de modelo. Es por ello que fíjate que existen muchísimos ejemplos, y tú pusiste que inclusive hasta un premio Nobel tiene a su cargo a través de un estudio de modelo. Entonces, en asma, tenemos estudios en asma. ¿Qué estudios tenemos en asma? Aprovechando la Semana del Asma en México, en estudios de modelados. Bien, hay dos estudios al menos recientes. Uno de ellos se publicó en 2021, otro en 2022, en una revista que se llama Advanced Therapeutics. Digamos que tiene un factor de impacto de 4.8, que es bastante bueno. Y estos dos estudios, uno de ellos se llama Farmacología versus Conveniencia. Lo que quiere decir este estudio es el uso regular o habitual o diario de esteroides versus conveniencia o versus razón necesaria, ¿no? Entonces, en este modelamiento estamos comparando la dosificación de forma diaria o regular contra el uso irregular o por razón necesaria en pacientes con asma leve. Y el segundo estudio de modelamiento fue realizado en pacientes con asma moderada o moderada grave. Y bueno, en este escenario también se compararon diferentes dosis de esteroide, pero además se analizó también los efectos sistémicos o secundarios del uso de los esteroides. Me encantó cómo diste el enfoque, y yo quiero traer a colación de la presentación del doctor Vázquez, cuando el doctor Vázquez decía, ojo, es que el asma es una enfermedad inflamatoria y es una enfermedad inflamatoria crónica. Y el doctor Vázquez además dijo, ojo, que los pacientes a veces, a pesar de estar sin síntomas, siguen inflamados. Y si siguen inflamados, van a tener remodelado la vía aérea y esa asma se va a volver más y más grave con el tiempo. Y ese punto, cuando él lo tocó, tiene que ver justamente con estos estudios de modelado. Porque lo que intenta hacer el estudio de modelado es aquello que la Iniciativa Global para el Manejo del Asma dice, y es cierto, que hay baja adherencia terapéutica en asma. Existe baja adherencia terapéutica.
hay menor adherencia terapéutica en asma leve, es un poquito mejor en asma moderada y muchísimo mejor en asma grave, evidentemente porque el paciente tiene más síntomas. No se puede hacer un estudio randomizado controlado y decir al paciente, oye, usa los medicamentos a una adherencia del 50%, úsalo a una adherencia del 70%, porque no sería ético. Basado en ello, fue que se desarrollaron estos dos estudios. Mi pregunta va, ¿qué busca desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico este tipo de estudios y cómo se valoran? Porque hay 3 puntos claves o conceptos claves. Índice terapéutico, y te voy a dejar así, te voy a ir punto por punto. ¿Qué se entiende por índice terapéutico cuando hablamos de moléculas? Bien, entonces, como decíamos en los modelos matemáticos y modelos estadísticos, vamos a incluir información que ya se obtuvo de otros estudios. Entonces, en estos estudios que mencionamos se incluyeron variables farmacocinéticas y farmacodinámicas de diferentes tipos de glucocorticoides. Y bueno, esas propiedades farmacocinéticas tienen que ver con la unión al receptor de glucocorticoides, tiene que ver con su eliminación, con su biodisponibilidad oral, con su depósito pulmonar. Entonces, todas estas variables se van a incluir en este modelamiento y se van a asumir ciertas variables. Vamos a asumir, por ejemplo, en el modelo, que el paciente nada más usa los esteroides, ahora sí que cuando se siente mal, como es una de las opciones que propone Gina. Otro va a ser con una adherencia al 50%, otro va a ser una adherencia del 85% y otra del 100%. Son condiciones que, como dijo Gur, pues no las vamos a poder obtener en la vida real. No le podemos decir al paciente, sabes que más o menos usa la mitad de tu medicamento y listo. Ahora, contestando la primera pregunta, el índice terapéutico. El índice terapéutico es un valor que nos dice qué tanta efectividad está teniendo un corticoide en relación a sus efectos sistémicos, ¿no? Entonces, lo deseable es que tengamos una molécula con un alto efecto terapéutico, una alta eficacia y con una baja, digamos, repercusión, bajos efectos sistémicos o adversos del medicamento. Entonces, entre más amplio sea ese índice terapéutico, estamos ante una mejor molécula o un mejor esteroide. Esa es la primera variable. Claro, porque eso depende de la unión, porque si bien es cierto que los esteroides son una clase farmacológica, cada uno de los esteroides en función a la evolución que ha habido en el tiempo de estos esteroides, tendrán una mejor afinidad al receptor glucocorticoide, tendrán una mejor depósito a nivel pulmonar, tendrán diferentes tipos de uniones a las proteínas plasmáticas y tendrán diferentes relación de clearance a nivel sistémico y evidentemente, como tú decías, basado en el efecto que pudiera tener sistémico también la molécula. Estos estudios modelados en asma se hicieron basados en inflamación, ¿sí? Y para ello se valoró hiperactividad bronquial. ¿Por qué? Porque, y el doctor Vázquez lo comentó muy bien, y la doctora Montserrat Arroyo también lo comentaba muy bien, el asma es una enfermedad que es inflamatoria, es una enfermedad que cursa con inflamación y cursa con hiperactividad bronquial. Uno puede hacer diagnóstico de asma a través del test de hiperactividad bronquial, pero también en este estudio lo que se intentó valorar fue cómo esta hiperactividad bronquial es un estímulo a través del adenosín-monofosfato, es un estímulo indirecto que valora o evalúa la respuesta del músculo liso a la inflamación sensible a los esteroides. Háblame un poquito de hiperactividad bronquial y cómo se desarrolló a través de este estudio de Modeling Study. Bueno, las pruebas de broncoprovocación o de hiperreactividad bronquial, pues justo es algún estímulo
o algún provocador que va a ocasionar que nuestro bronquio se cierre. Y justo se mide algo que se llama PC20, que es la concentración del provocador que me va a ocasionar una caída del BEF1. Entonces, son pruebas tanto directas como indirectas. Y justo en este estudio se utilizó una prueba indirecta que se llama adenosín monofosfato. Y digamos que con esto se midió qué tanto o con qué tanta concentración del provocador, pues mi FEV1 caía en un 20%. Que es precisamente lo que uno busca. Con una prueba de hiperactividad, con un test de broncoprovocación, lo que uno busca es valorar la caída y a la dosis a la que se produce esa caída. Y en función a que uno necesite menor dosis del estimulante, en este caso que pudiera ser metacolina, histamina, ejercicio, manitol, en este caso se utilizó adenosín monofosfato por el efecto terapéutico, porque es, a pesar de ser una prueba indirecta, es una prueba que refleja muy bien una cosa que también el doctor Jesús Vázquez comentaba, que es nosotros estamos expuestos a los diferentes disparadores en el medio ambiente, ¿sí? Y el adenosín monofosfato como prueba indirecta valora mucho mejor que un test de metacolina el efecto de la exposición que estamos nosotros todos o el paciente asmático ante los diferentes estímulos. Dicho eso, tenemos inflamación, tenemos la hiperactividad. ¿Qué entendemos entonces o qué se busca cuando hablamos de broncoprotección de las vías aéreas? Pero ese es otro término que tenemos que utilizar, porque una cosa es controlar al paciente asmático, pero cuando hablamos de que estamos haciendo broncoprotección de la vía aérea. Sí, eso es muy, muy interesante. De hecho, ese término, pues, digamos, no se utiliza en muchos estudios, pero justo lo que decía Gur, que la hiperreactividad se refiere a con qué dosis estoy consiguiendo que la vía aérea o el volumen expiratorio forzado caiga en un 20%. Entre menos dosis yo me vea expuesto, menos concentración del provocador y yo caigo en un 20%, me dice que tengo mayor hiperreactividad. Pero este término de broncoprotección se refiere a que yo, obviamente, con el uso de un medicamento, de un esteroide, pues voy a estar desinflamando y voy a hacer que mi vía aérea sea menos susceptible a esa provocación y que por tanto yo requiera cada vez mayor dosis o concentración de un provocador para que mi FEV1 caiga en un 20%. Es decir, que al tener un medicamento que desinflame la vía aérea, va a hacer que necesite yo mayor dosis de concentración del provocador para que caiga mi función pulmonar. Interesante. Entremos entonces en el gran debate. El debate en asma leve. ¿Por qué digo el debate en asma leve? Porque la Iniciativa Global para el Manejo del Asma colocó dos propuestas terapéuticas. Una propuesta terapéutica en asma leve basada en la percepción del paciente. O sea, que el paciente utilice un medicamento que tenga un esteroide más un beta-2 de inicio de acción rápido cada vez que el paciente tenga síntomas. O sea, que depende de la percepción del síntoma. Es como uno diría, como vaya viendo, vamos viendo. Porque el paciente tiene que tener síntomas para usar medicamento. O lo que conocíamos habitualmente, que es como manejamos hipertensión, asma, enfermedad reumatológica o cualquier enfermedad crónica, que es usar tratamiento de forma fija. Entonces, en asma leve hay dos propuestas distintas. Manejar al paciente basado en percepción con esteroide más un beta-2 agonista de inicio de acción rápido en un mismo dispositivo cada vez que el paciente lo necesite, o usar esteroides fijos a dosis baja todos los días de forma regular y solamente usar el beta-2 agonista de inicio de acción rápido
cuando el paciente tiene algún problema adicional, porque el medicamento esteroideo en este caso estaría controlando o buscando controlar al paciente. ¿Qué hizo el estudio del Modeling Study en este caso? Buscó 3 variables distintas. Yo quisiera que tú me das respuesta a cada una. Una, ¿qué pasaría entre los distintos esteroides inhalados que tenemos en el mercado? Digamos, budesonida y propionato de fluticasona. ¿Qué pasa si con estos 2 medicamentos los pacientes lo utilizarían de forma de mantenimiento todos los días, de forma regular, 2 veces al día, como se debe utilizar? ¿Qué nos dio o qué nos demostró el estudio? Bien, Gur, pues justo en el estudio lo que estábamos buscando es que en un periodo de 28 días, ¿qué tanto tiempo, qué tanto porcentaje de esos 28 días permanecías con broncoprotección? Entonces, la broncoprotección la definieron como permanecer en niveles, había 2 niveles de broncoprotección. Uno es, más o menos eran 17 miligramos por mililitro de adenosín monofosfato, y otro eran 27 miligramos por mililitro de adenosín monofosfato. Entonces, por arriba de este valor considerábamos que el paciente estaba broncoprotegido, ¿no? Por así decirlo. Entonces, cuando obtuvimos o se compararon tanto furoato de fluticasona, propionato de fluticasona y budesonide, cuando el paciente era adherente a un 100%, es decir, usaba diariamente sus dosis de esteroide, el paciente, todas las moléculas, furoato de fluticasona, propionato de fluticasona, budesonide, todas las moléculas obtuvieron un 100% de broncoprotección. Cuando bajamos en el modelo, cuando se disminuye en el modelo este porcentaje de adherencia, vemos que... A un 50% de adherencia, ¿qué pasaría? O sea, si el paciente decidiera usar la medicación, solamente el 50% del tiempo en vez de usarlo todos los días como debería ser. ¿Qué resultados se verían? Bueno, justo es algo interesante porque sabemos que la adherencia del paciente, como dijo Gur al principio, el paciente asmático leve, pues su adherencia no es tan buena. El moderado va incrementando su adherencia conforme mayor síntoma, mayor gravedad presenta. Pero aquí en esta simulación, en este modelaje, con 50% de adherencia, empieza a hacer una gran diferencia la molécula que elijamos, ¿no? Por ejemplo, furoato de fluticasona, al tener mayor unión a los glucorreceptores y por lo tanto una acción más prolongada, si yo tengo una adherencia de 50%, o sea, 3 días de la semana, por ejemplo, al ser una molécula de mayor acción y mayor unión a glucorreceptores, pasamos mayor parte del tiempo broncoprotegidos, con niveles por arriba de 70%. Ojo que estamos hablando con una adherencia de 50%, que no es la óptima. Siempre tenemos que trabajar con nuestros pacientes para que sean más adherentes. ¿Qué pasó con propionato de fluticasona y con budesonida? Al tener estos porcentajes de adherencia, el comportamiento era similar, un poco mejor con propionato de fluticasona, pero con budesonida más o menos 50% del tiempo pasamos con broncoprotección. Entonces tenemos un 50% del tiempo protegidos, pero tenemos 50%, digamos, de riesgo de tener ante una exposición ambiental como lo que estamos viviendo acá en Ciudad de México, pues que ese paciente se descontrole o a nivel local que esté presentando inflamación o la inflamación que yo había logrado con las dosis previas, nuevamente volvamos a presentar inflamación. Fíjate que es interesante. Un punto que quiero aclararle a todos los que nos están oyendo, que el fluorato de fluticasona no está registrado para el uso como monoterapia en asma. Se evalúa en el estudio como una forma de evaluar 3 esteroides inhalados de forma matemática, pero el medicamento se utiliza solamente como un beta-2 agonista, en este caso en bilateral, en asma moderada, no en asma leve, ¿ok? Para aclarar. Fíjate que tú comentaste un punto importante. Todos deberíamos tener una adherencia al 100%, no habría diferencias. Hay diferencia al 50%. Vamos ahora
el otro resultado que se dio en el estudio. Si usásemos, basado en los síntomas, cada vez que el paciente tenga síntomas, el esteroide más el beta-2 agonista de inicio de acción rápido, a demanda, cada vez que tenga síntomas, que en promedio, de acuerdo a los estudios Sigma, se utilizaban entre 3 a 4 veces a la semana, versus usar el esteroide inhalado todos los días, ¿qué grado de broncoprotección nos da con esos dos distintas estrategias? Pues estamos hablando ahorita de estrategia terapéutica, de qué es lo que le conviene al paciente. Bien, justo la discusión es, en este modelamiento, es ver si la estrategia de uso regular versus la estrategia por razón necesaria. Y en este estudio de modelamiento lo que observaron es que el paciente que usó su medicamento, o digamos, acuérdense que es una simulación, pero en el paciente que utiliza el medicamento solamente 3 a 4 veces por semana, por razón necesaria, solamente un 26.2% del tiempo pasa con niveles de broncoprotección. Todo el resto del tiempo, digamos, ese paciente está en rangos no protegidos en su vía aérea. A comparación de la simulación que tenemos con uso diario, ahí tenemos una broncoprotección, recordemos, de un 100%. Entonces, digamos, esto nos habla de que no es lo mismo. De hecho, en Gina lo ponen así como, pues te puedes ir por estos dos caminos y el que tú elijas, pues no está mal, ¿no? Pero bueno, vemos acá que hay una diferencia en términos de broncoprotección. Tú acabas de lo graficaste muy bien. ¿Cuál es el hecho? Este estudio matemático intenta validar lo que ya sabíamos de los estudios. ¿Qué sabíamos de los estudios previamente? Que si uno utiliza tratamiento de forma regular todos los días, de forma fija, el paciente está mejor controlado que aquel paciente que utiliza el esteroide con el beta-2 agonista de inicio de acción rápido a demanda. ¿Por qué? Porque solamente lo usa cuando se siente mal. Además, los estudios han demostrado, un estudio realizado que fue publicado en New England Journal of Medicine hace aproximadamente 14, 15 años, demostró que si tú valoras o evalúas inflamación bronquial a través del óxido nítrico o a través de eosinófilos en esputo, usando estudios randomizados controlados en pacientes usando esteroide intermitente versus esteroide de forma fija, y cuando hablo de esteroide intermitente es la propuesta de Gina en el aspecto más el beta-2 agonista de inicio de acción rápido, que lo que hace es a demanda. Porque el medicamento antiinflamatorio per se es el esteroide. Y ahí se demostró que el tratamiento fijo con esteroides disminuye la inflamación bronquial, disminuye los eosinófilos en sangre, en esputo, y disminuye además el óxido nítrico exhalado. Por ende, los estudios ya demostraron, en los estudios randomizados, el beneficio de decirle al paciente que tiene que usar medicamentos todos los días en asma. Y este estudio matemático que lo que intenta valorar distintos escenarios de adherencia para que nosotros confirmemos de alguna forma fehaciente que no hay nada mejor que decirle a un paciente, como decía el doctor Vázquez, y como tú lo dijiste, que la mejor estrategia en asma, y no hablar de esteroides, la mejor estrategia en asma es educar al paciente y decirle que use el medicamento todos los días. Paciente que no utiliza el tratamiento todos los días es un paciente que va a seguir inflamado y tendrá menos broncoprotección, y ante cualquier exposición, eso hará que a la larga tenga remodelado la vía aérea. Y hay un punto importante. Ningún estudio realizado con esteroide más beta-2 agonista de inicio de acción rápido ha demostrado efectos a largo plazo en inflamación, en remodelado ni en mortalidad en asma. Ningún estudio.
El único estudio que ha demostrado disminución de mortalidad en asma y disminución de hospitalizaciones en asma es usar de forma regular y adherente un esteroide inhalado. Vamos ahorita al segundo estudio, porque tú hablaste del asma leve. Y ojo, entremos ahorita al asma moderada, al asma STEP 3, 4, al paciente asmático que requiere terapia combinada. A bajas dosis de esteroide inhalado, o a dosis media de esteroides inhalados, o a dosis alta de esteroide inhalado, más el beta 2, si estamos hablando de dosis fija, o lo que llamamos, o lo que se conoce como terapia MART, que es usar la budesonida con el formoterol como mantenimiento y como rescate. ¿Qué nos dice o cuáles son los resultados de este modelo en estudio en asma moderado, tomando en cuenta que se hizo una revisión de toda la literatura que había con dosis fijas y con dosis variables de las dos tipos de moléculas, o sea, propionato futicaciones y salmeterol y budesonida formoterol. Budesonida formoterol en forma fija y en forma de terapia MART, y por supuesto propionato futicaciones y salmeterol solamente como dosis fija, que es como se propone y se debe utilizar en las tres distintas dosis que hay, de dosis baja, media o alta, dependiendo de la necesidad de cada paciente. ¿Qué resultados nos dio este estudio? Bien, Gur, en este segundo estudio, como ya comentaste, fue paciente asma moderado o moderado a grave. Y obviamente en este modelamiento se utilizaron diferentes dosis de glucocorticoides. Obviamente lo obvio es ir incrementando la dosis de corticoides y analizaron dos cosas. ¿Qué porcentaje del tiempo estaban por arriba del 70% de eficacia? Y eficacia lo definieron igual que en el estudio pasado, el tiempo que permaneces con broncoprotección. Pero también analizaron el porcentaje de supresión de cortisol. Entonces, recordemos que nuestro cuerpo normalmente produce cortisol, más los esteroides que yo estoy inhalando exógenamente, pues también se suman a ese pool de cortisol. Entonces, al haber demasiado cortisol, nuestro eje hipotálamo hipoficiario adrenales hace que se suprima la producción de cortisol. Entonces, el porcentaje de supresión de cortisol nos habla de qué tanta exposición sistémica tenemos de cortisona, ¿no? Entonces, el tener altos porcentajes de supresión de cortisol nos habla de alta exposición sistémica. Entonces, en este estudio, nuevamente, contexto asma moderado a grave, diferentes dosis de corticoides, y estamos analizando eficacia por arriba del 70% y se consideraba bajo un porcentaje de supresión de cortisol por debajo de 20%. Entonces se analizaron estas dos variables y regresamos al concepto de índice terapéutico. Lo deseable es tener una molécula eficaz que tenga un bajo porcentaje de efectos sistémicos. Es importante señalar, y eso quiero que quede claro, de que el efecto de los esteroides inhalados en asma, son muy seguros. Y los efectos que dan son más efectos locales. Algo de ronquera, candidiasis oral. Siempre recordemos que hay que recordarle al paciente que después que utilice cualquier medicamento inhalado que contenga esteroide inhalado, debe enjuagarse la boca. Y que realmente los efectos sistémicos de los esteroides los vamos a ver es cuando un paciente se exacerba. ¿Por qué? Cuando un paciente se exacerba, tiene una exacerbación moderada o grave, se tiene que hospitalizar o va para la emergencia, hay que darle tratamiento inhalado, pero también hay que darle esteroide sistémico. La carga de esteroide sistémico que esos pacientes van a requerir, de alguna forma van a provocar toda esta carga de efectos sistémicos. Pero este estudio que tú dices, matemático, lo que intentó es hacer, como tú dices, buscar esa fineza, ¿no? De buscar qué tan seguro es estar colocándose la terapia MART
o la terapia fija a dosis altas con respecto al cortisol plasmático. Y lo que demostró fue exactamente lo que tú dijiste. Si queremos tener eficacia en la vía aérea o broncoprotección con bajo efecto sistémico. Y lo que se demostró fue que con propionato de futicación acemetero en dosis fija, ojo, con una adherencia al 100% o una adherencia al 85%, y eso es importante recalcarlo, porque una adherencia por debajo del 85%, 80%, me está hablando que ese paciente no va a tener grado de broncoprotección. O sea, el estudio también demuestra en asma moderado que tú necesitas tener más de un 50%, hasta un 70-80% de uso de la medicación o de adherencia a la medicación para que uno realmente pudiera decir, ojo, este paciente está controlado, está broncoprotegido. Porque si lo utiliza un día sí, un día no, 5 días sí, 2 días no, no funciona. Y si un bronquio está inflamado, ese bronquio se va a remodelar. Y lamentablemente para los que no conocen el término, yo siempre hago este comentario porque cuando yo estudiaba medicina, ya hablamos de ese término en cardiología. Y en neumonología yo digo que es usado de forma inadecuada, Sergio. Porque cuando uno habla de remodelado, si yo voy a remodelar el baño de mi casa, la cocina de mi casa o mi habitación, lo voy a remodelar para bien, para ponerlo mejor de lo que estaba. Es el efecto, remodelar. En vía aérea es todo lo contrario. Y el doctor Vázquez lo presentó muy bien en uno de los slides cuando presentó un bronquio de una persona sana o un bronquio de una persona que está muy inflamado y con remodelado. El remodelado en la vía aérea lo que significa que un paciente que podía ser muy hiperreactivo, que podía tener, responder bien a la terapia, comienza a hacerse ese bronquio más y más fijo, con menos posibilidad de broncodilatarse, y por ello es que la enfermedad pasa a ser, porque nadie nace con un asma grave, nadie nace con un asma moderada, todos arrancamos con un asma leve, y si el asma leve no está bien tratada desde los inicios, ni el asma moderada, esos pacientes van pasando al área de la derecha, que es a pacientes más graves. Y por eso es que desde GSK, haciendo estudios que son pioneros en medicina, como estos de modelado, para intentar llamar la atención de las autoridades, para llamar la atención de los médicos y decir, la propuesta es que los pacientes sean adherentes al tratamiento. Y fíjate que lo mismo que comentábamos en asma leve, también ocurre en asma moderado cuando uno ve en estudios randomizados controlados publicados por Jan Pavort 15 años atrás, creo, cuando él demostraba con las mismas moléculas, si tú utilizas la estrategia con dosis fija, disminuye los eosinófilos en biopsias bronquiales y en esputo inducido. Ya hablamos del estudio y yo quiero que dejemos un chance para la sesión de preguntas y respuestas porque el doctor Vázquez va a tener muchas cosas que responder, la doctora Montserrat, tú también y yo también, y quiero dejar ese tiempo. Pero antes de pasar, me gustaría 2 reflexiones tuyas. Una, ¿cómo estos estudios matemáticos se llevan a la práctica diaria? ¿Ok? ¿Cómo lo haríamos? ¿Y cuál es la mejor estrategia terapéutica? Estrategia, no estoy hablando ni siquiera de moléculas, estrategia terapéutica en asma. Bien, entonces, como decíamos, los estudios de modelamiento nos aportan una alta evidencia científica. Debemos tomarlo como tal, digamos, del nivel de una revisión sistemática que nos aporta una muy buena información de cómo en escenarios, por así decirlo, hipotéticos, en una adherencia de 50%, 85%, 100%, o solamente utilizarlo por razón necesaria, los resultados que obtuvimos.
¿Cómo aterrizarlo esto a la práctica clínica? De lo que observamos es que no todas las moléculas son iguales, dependiendo, algo que tenemos que tomar en mente y algo que se critica en la discusión de estos artículos, es que en la tabla de esteroides que dicen dosis bajas, moderadas, altas, pues nada más te dicen como lo equivalente, pero no te dice más información ni de biodisponibilidad, ni de unión a glucorreceptores, no tomamos en cuenta la eliminación, los efectos secundarios, y digamos, te dicen, pues ahí están las dosis y listo, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que reflexionar, ¿no? En el uso diario. Y lo más importante es este porcentaje, digamos, de broncoprotección o que tenemos, ¿qué está pasando en ese tiempo que no estamos protegidos, ¿no? O sea, está habiendo más inflamación, está habiendo más elevación de feno, de eosinófilos, de moléculas proinflamatorias, se está remodelando la vía aérea. Estos estudios se hicieron a 28 días, algo que nos gustaría es ver los efectos a largo plazo, ¿no? Y también algo, como dijo Gur, sin seleccionar molécula, la mejor estrategia para nuestros pacientes es que trabajar en la adherencia al 100%, ¿no? Es, digamos, en lo que hay que enseñarle a nuestro paciente. Es una enfermedad inflamatoria, hay que desinflamarla. A mí se me ocurrió un ejemplo, pues es como decirle al paciente hipertenso, ¿sabes qué? Nada más tómate tu pastilla antihipertensiva cuando se te suba la presión, o solo ponte la insulina o la metformina cuando se te suba la glucosa. Obviamente a nivel interno, pues va a haber cierta afectación, cierta inflamación, cierta liberación de moléculas que pueden perjudicar al paciente. Entonces, aquí el escenario en el que mejor les fue es con una adherencia del paciente a su medicamento de un 100%. Sí, y eso se traduce clínicamente a cuando uno compara el estudio Gaining Optimal Asthma Control que se realizó con propanoto, futicación, salmeterol en 3 distintas dosis de esteroides, buscando que el control, porque aquí la intención es que el paciente tenga la mínima dosis de esteroide posible, con el beta 2, estoy hablando en asma moderada, que le permita estar controlado. No porque haga daño, porque tú no tienes que sobreexponer al paciente que no lo justifique. Entonces, con 3 distintas dosis, tú buscas 3 meses de tratamiento, no se controla, subiste la dosis del esteroide o la terapia combinada, se controló, lo dejas ahí 3 meses, valores del ACT, está controlado, lo dejas ahí. Y con esa estrategia se logra controlar hasta el 71% de los pacientes. Con una estrategia basada en percepción y basada en terapia MAR, está demostrado que solamente el 17% de los pacientes se controlan. Sí es verdad que la terapia disminuye las exacerbaciones, porque el paciente se está colocando cada vez que tiene síntomas el esteroide más el beta-2 agonista de inicio de acción rápido. Disminuye las exacerbaciones, pero ¿podemos nosotros dejar que un paciente se someta a síntomas en el 83% de su tiempo? Y eso se demostró en el estudio matemático. Por eso es que la mejor estrategia en asma leve es que el paciente utilice esteroides inhalados todos los días, dependiendo del esteroide, ¿ok? Y en asma moderada, inculcar educación y adherencia es un rasgo tratable. Si quieres lo discutimos en la sesión de preguntas y respuestas, porque no es fácil la adherencia, hay que saber cómo transmitirla. Y yo creo que con eso doy por cumplido esta sesión para entrar a la sesión de preguntas y respuestas, y voy a decir una cosa que quizás al inicio dije que no fue cierta de todo esto. Y fue cuando dije que Sergio me dijo a mí que él quería hacer esta sesión de esta forma. No fue así. Fue un error que tuvimos de mi parte con la presentación y no la pudimos subir a la plataforma. Y de forma magistral, el doctor Monrad sacó como un as todo su conocimiento y fue capaz de transmitir esta información sin diapositivas. Te felicito, Sergio, por la presentación. Y doy la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Gur. A ti. Y tenemos al doctor Vázquez y la doctora Monserrat Arroyo, que tuvieron excelentes exposiciones. Entonces, veamos ahorita la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Sin duda, Monserrat, Gur, Sergio, excelente y excelente sesión para empezar esta semana académica hablando de asma.
Tenemos pocos minutos. Vamos a hacer alguna de las preguntas que teníamos listas para platicar nosotros. Y después tenemos una muy buena pregunta aquí en el chat. Pero me gustaría, si me hacen favor, el staff, de poner una de las preguntas. La primera, por favor. Se debe pedir a todos los pacientes con asma una biometría hemática e IgE. Tienen unos 30 segundos para contestar, para poder seguir avanzando en tiempo. 30 segundos y después vemos la respuesta. Interesante. Bueno, el 78% piensa que sí, el 22% piensa que no. Primero las damas. Montserrat, ¿qué piensas de esto? ¿Debemos pedirle a todos los pacientes una biometría y niveles de IgE? Platícanos. Podríamos pedirlo a pacientes que no tengan una respuesta adecuada al tratamiento inicial de asma. Entonces sí podríamos pedir estos estudios para fenotipificar y ver qué tratamiento va a ser el más adecuado para estos pacientes. Pero no es un estudio de rutina para todos los pacientes con asma. Sergio. Igual como comentó Montserrat, creo que inicialmente existen otras pruebas que nos ayudan a definir si es el paciente asmático o no. Digamos, de forma rutinaria, si bien nos puede ayudar esa información, obviamente, el contar con los eosinófilos, qué tanta probabilidad hay de respuesta a esteroide, pero no es algo que en un escenario de asma leve se pida rutinariamente, sino que hasta la fenotipificación del paciente, por ejemplo, en un asma grave. A mí me encantó la respuesta de los dos, pero yo quizás las canas mías, más el doctor Vázquez, yo le diría, depende del contexto en que se hace la pregunta, porque la doctora lo dijo muy bien, la doctora Montserrat Arroyo. Si yo quiero fenotipificar, debo, en todos los pacientes que quiero fenotipificar, debo hacer. Lo que es más importante, usted lo dijo, doctor Vázquez, y lo dijo también la doctora Montserrat Arroyo, hay mucho subdiagnóstico, hay mucho sobrediagnóstico, hay muchos diagnósticos diferenciales. ¿Me ayuda unos eosinófilos o la IgE diagnosticar asma? Digo, no, necesito la espirometría, necesito el test de hiperactividad bronquial para valorar a los pacientes. Entonces, ¿cuál es la intención o para qué o por qué yo voy a pedir? Que sí lo pediría. Yo necesito tener los eosinófilos y saber qué está pasando, además que a cualquiera le hacen un hemograma. Y la IgE la dejaría solamente contemplada para un subgrupo de población que va a tener, o sea, para buscar atopia en ese grupo de pacientes de inflamación T2, asma, alergia, que es una subpoblación pequeña. Es una pregunta tricky del doctor Vázquez. Es muy buena porque nos puso a los 4 o a los 3. No sé, Jesús, si tú quieres hacer algún, doctor Vázquez, hacer algún comentario adicional a esa pregunta que es tan buena. Sí, claro, efectivamente. Yo creo que el aplicar a todos no necesariamente se antoja, sí necesariamente, pero recordar que tratamos pacientes. Y tratamos respuesta clínica a los pacientes, no tratamos biometrías y no tratamos eosinófilos, porque también nos podemos llevar a la sorpresa. Hay pacientes que responden muy bien al tratamiento, aunque tengan eosinófilos altos. Esa es la contraparte de, bueno, ¿sirven los eosinófilos o no sirven y cuándo sirven? Entonces, efectivamente no es para todos, yo creo que no es para todos, pero bueno, hay algunos pacientes cuando no hay una buena respuesta, y además hay actividad de rinitis, de pólipos, de urticaria, puede ser que sí. Muchas gracias a los tres. Y les hago una pregunta ahora del chat que se me hace muy, muy interesante y muy específica respecto a los
a los estudios que comentaron. Y es fisiológicamente porque es mejor una prueba de reto con AMP, con AMP, que una prueba estandarizada como la metacolina para valorar hiperreactividad. ¿Por qué utilizarla en los estudios de modelaje? Ese es para Sergio y para Gur. Tenemos pocos minutos. Gracias. Rapidísimo. Bueno, una de las decisiones que tomaron en el estudio para seleccionar adenosín monofosfato, que es una prueba indirecta. Indirecto quiere decir que tras la exposición se tienen que liberar otros mediadores inflamatorios para generar la broncoprovocación. Como dijimos, en los estudios de modelaje se nutren de variables que ya están identificadas, o sea que por ejemplo, aquí se analizaron fluticasona, se analizó budesonida y furbato de fluticasona, entonces había habido publicaciones del uso de estos 3 esteroides con AMP y por eso, digamos, esta decisión de este modelaje matemático decidió la incorporación de AMP en lugar de pruebas directas como metacolina. Entonces, más que nada fue por una cuestión del modelamiento y por la información disponible que había para esta prueba. Sería interesante, obviamente, en todo modelamiento matemático, como tratar de incorporar otras variables o si se comporta de forma similar con otro test de broncoprovocación. Solamente llegando a Sergio, porque la respuesta es esa, pero hay un elemento importante. En práctica clínica, todos vamos a hacer un test de metacolina para hacer diagnóstico de asma. ¿Okay? O para hacer diagnósticos diferenciales. Se utiliza adenosín monofosfato, ejercicio, manitol, solución salina hipertónica como test indirectos que reflejan mucho más o mucho mejor los TIA que tenemos nosotros en el medio ambiente. Pero además, el adenosín monofosfato tiene una ventaja sobre la metacolina con respecto a que lo que busca es la respuesta del músculo liso que se produce por efecto de la inflamación, que es sensible al tratamiento. Y aquí lo que se buscaba era broncoprotección, y como se buscaba broncoprotección, era la mejor forma a través de la adenosín monofosfato. Excelente, muchas gracias. Me gustaría si el staff pone una pregunta más de las que tenemos listas para platicar. ¿Le debemos pedir pruebas de alergia a todos los pacientes con asma? ¿Sí o no? Y tienen ahora 15 segundos. Se nos acaba el tiempo. Pruebas de alergia a todos los pacientes con asma. $21 dice que sí, 79% dice que no. ¿Qué piensan? Ahora empecemos con Gur, ahora lo hacemos al revés. Yo siempre la pregunta lo pongo en el contexto. ¿Para qué pido la prueba? Porque es el paciente que tengo al frente. Si yo estoy sospechando de que el paciente tiene, primero, pacientes alérgicos tienden a ser más pacientes que son infantes o un asma de inicio en la edad temprana. Yo pudiera identificar a ese grupo de pacientes y son pacientes con inflamación T2. Pero va a ser, como se dijo ahí, a un subgrupo de pacientes, sobre todo si yo quiero dar 2 cosas distintas. Una inmunoterapia, que se justificaría a qué pacientes y no se hace de forma indiscriminada, porque lo que uno más hace son esteroides inhalados a los pacientes, o que uno esté pensando en terapia biológica, un paciente asmático grave, pero no hemos tocado a esos pacientes aquí. Entonces, yo insistiría en saber por qué y para qué pido la prueba. Sergio. Yo las solicitaría en un escenario de bajo control. Digo que en los que yo estoy sospechando que el paciente se está exponiendo a algún desencadenante y que pudiera estar ocasionando un mal control de su asma. Digamos, en ese escenario, o obviamente con el interrogatorio, si el paciente nos refiere pues ciertos o gran cantidad de desencadenantes que pudiera estar empeorando la sintomatología, en ese escenario sí la solicitaré. ¿Qué piensas, Monserrat? El fenotipo alérgico es el más frecuente. Sí, como ya lo mencionaron, son pacientes de inicio temprano,
muchas veces estos pacientes podríamos iniciar a darles medidas de control ambiental, por ejemplo, y en caso de que a pesar de todas las recomendaciones que ya le pudimos dar, persistan descontrolados y creemos que ese descontrol esté influyendo esa exposición que creemos que pueda tener, sí le pediría las pruebas. Volvemos a lo mismo, no es para todos. Exacto, yo solo ahondaría un poquito, recordar la historia o preguntar, investigar un poco la historia familiar, que también la hay. Los padres con rinitis, los padres, uno con asma, la madre con rinitis, los hermanos, los tíos, incluso el paciente de mi abuela con asma. Yo me acuerdo cuando era pequeño, en fin. Bueno, ese grupo de pacientes pueden ser susceptibles, pero efectivamente no es para todos. Bueno, casi se nos acaba el tiempo. Me gustaría un comentario de cada quien de este primer día, de no más de 30 segundos, por favor, y nuevamente te pido, Montserrat, que cierres tu participación. Hay que recordar que no todos los pacientes necesitan tener una prueba para confirmar el diagnóstico primero. Tenemos que estar seguros de que lo que estamos enfrentando con ese paciente sea asma antes de subir dosis de medicamento o clasificarlo como un asma de difícil control o un asma grave. Creo yo que lo más importante es el realizar primero el diagnóstico. Gracias, Sergio. Bueno, solamente recalcar que las diferentes estrategias pues utilizadas en el control del asma, tanto leve como moderado, pues no son iguales si elegimos la dosis regular versus una forma por razón necesaria. Entonces, pues más que nada invitarlos a revisar estos estudios y a que se revise pues las complicaciones que puede tener nuestros pacientes al tener un porcentaje bajo de broncoprotección y que puede estar ocurriendo este proceso inflamatorio de forma más frecuente en el paciente con dosis irregular o por conveniencia. Mi mensaje en 45 segundos, si puedo. Que seamos tan proactivos como la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía Torácica, que está haciendo esta actividad de la Semana de Educación en Asma. ¿Por qué digo que ser proactivo? Porque una cosa es, como dijo la doctora Montserrat, diagnóstico adecuado. Hago el diagnóstico adecuado, inicio tratamiento y antes de subir tratamiento, valorar si el paciente sabe usar el inhalador. Más del 50% de pacientes no saben usar el inhalador. Busquemos que corrijan inhalación. El estudio de modelado se demostró que la mejor opción es que el paciente sea adherente al tratamiento. Veamos si es adherente o no, preguntemos por qué no es adherente. Porque hay que preguntarle, hay pacientes que tienen corticofobia, hay pacientes que se les olvida, hay pacientes que creen que no necesitan la medicación todos los días, preguntemos eso. Con eso en contexto y buscar siempre que el paciente utilice el tratamiento de forma fija y continua. Y con eso vamos a obtener que más pacientes estén controlados, menos exacerbados, menos mortalidad y menos hospitalizaciones por asma. Pues no me queda más que agradecerles su participación y sobre todo a la gente que nos acompañó a distancia. Un abrazo para todos. Esperemos que siga la sesión tan nutrida. 453 participantes el día de hoy. Un abrazo para todos. Agradecido por el interés. Cuídense mucho. Un abrazo nuevamente. Adiós.